Bien, avanzamos ya en esta última unidad del curso, la unidad 3 de lengua, expresión oral y escrita. Aprendemos técnicas para la inserción laboral y profesional. Tenemos aquí el índice y vamos a empezar con los primeros puntos. Empezaremos hablando de textos orales y escritos a partir de los tecnicismos y continuaremos con registros para terminar con la entrevista en esta primera grabación. Vamos a ello. Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es qué es un tecnicismo. Lo vamos a ver, o lo vamos a recordar más bien, puesto que lo hemos estudiado en el curso anterior, a través de la página 2 del temario. En la página 2 pueden parar la grabación ahora mismo si lo estiman oportuno para leer esos textos. Aparecen 3 textos con palabras en negrita. Esas palabras en negrita son tecnicismos. ¿Qué es un tecnicismo? Pues los tecnicismos son palabras específicas, técnicas de una profesión, arte u oficio. Es un vocabulario específico. Son necesarios, evidentemente, para comprender, dominar el vocabulario profesional. Si nosotros trabajásemos en un ámbito específico, en una tienda, en una empresa, tendremos que dominar ese vocabulario que no es usual y que solo se utiliza para ese ámbito de trabajo. Estos son los tecnicismos profesionales, es el vocabulario específico aplicado a una profesión en concreto. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que un mismo tecnicismo puede emplearse en diferentes profesiones, pero con cambio de significado. Por ejemplo, los que tenemos aquí. La palabra inyección, sabemos que en medicina es un instrumento para administrar un fluido de forma intravenosa, pero en ingeniería, en mecánica, es la forma en la que se produce la combustión en un motor. Por lo tanto, inyección es un tecnicismo en dos ámbitos de trabajo distintos. O la palabra distribución. En el mundo del comercio es la acción de repartir un producto, pero en matemáticas es una propiedad de las operaciones. Hay más, como los que aparecen en el temario, por ejemplo la palabra encaje. Encaje puede ser un término aplicado a la fontanería o también un término aplicado a la lencería. La palabra capital también puede ser un término aplicado a la economía. Capital ahí es sinónimo de inversión, dinero, o es un término aplicado a la geografía. La capital de Extremadura es Mérida. El término operación, por ejemplo, se puede utilizar tanto en medicina como en matemáticas, o los que hemos visto ahora mismo. Vamos a continuar hablando también de tecnicismo desde el punto de vista de los registros. Bien, dependiendo de la situación en la que nos encontremos, la situación lingüística, podemos utilizar tecnicismos o no. No es normal que hablando con personas de nuestra familia o amigos utilicemos una conversación formal llena de tecnicismos, o cuando vamos a la consulta del médico que solo el médico utilice delante de nosotros tecnicismos todo el rato sin que podamos entender un poco qué es lo que nos pasa. Entonces podemos distinguir dos tipos de conversación o dos tipos de registro: conversación formal, que es lo mismo que registro formal, y conversación coloquial, que es lo mismo que registro coloquial. ¿En qué consiste cada uno? Bien, la conversación formal, como su nombre indica, es la que utilizamos para hablar con personas que no conocemos o con personas de nuestro ámbito profesional o laboral. Entonces, en este tipo de conversación, este tipo de registro, utilizamos tecnicismos. Siempre un lenguaje culto, un nivel culto de la lengua. Entonces, solo en ambientes selectos, ambientes específicos, vamos a utilizar este registro, esta conversación. Luego tenemos la conversación coloquial, que es lo mismo que el registro coloquial, la que vamos a utilizar diariamente, de una forma relajada, pero sin olvidar las reglas de educación, la corrección. Vamos a pedir por favor, gracias, vamos a ser respetuosos, aunque estemos hablando con familiares o amigos o personas conocidas. Eso es la conversación coloquial, registro coloquial. En esta no solemos utilizar tecnicismos. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar una de las dos dependiendo de la situación lingüística y vamos a utilizar uno u otro registro dependiendo de nuestro nivel cultural.
cuanto más bajo sea nuestro nivel cultural, más utilizaremos la conversación coloquial que la conversación formal. Y siempre dependiendo de la situación comunicativa. No es lo mismo hablar con amigos que conocidos que hablar con el médico, con nuestro jefe, con nuestro profesor, con una persona que no conozcamos. Importante, sobre todo, una llamada de atención. Independientemente del tipo de conversación que utilicemos, debemos siempre utilizar las normas de cortesía. Da igual que utilicemos la conversación o registro coloquial que el registro formal. Siempre, por favor, gracias, y siempre utilizar la lengua con corrección, con educación. Bien, vamos a continuar ahora con la entrevista. Bien, si nos fijamos en la página 5 del temario, aparece, aunque no en un tamaño muy adecuado, una entrevista a un literato, un escritor extremeño llamado Luis Landero, que podemos consultar también ahora en una página de internet. Bien, antes de empezar a ver rasgos de la entrevista y a situarnos en esa entrevista de ejemplo, vamos a definir qué es una entrevista. Pues es una conversación basada en preguntas y respuestas donde hay un entrevistador y un entrevistado. Normalmente en las entrevistas, tanto orales como escritas, el entrevistador suele ser un periodista. A veces, si es escrito la entrevista, pues aparecerá las primeras preguntas con los nombres propios del entrevistador y el entrevistado, y luego aparecerán o guiones o directamente las iniciales del entrevistador y del entrevistado. Bien, vamos a ver características de la entrevista. Dividimos una entrevista en tres partes, al igual que hemos hecho con otros tipos de texto. Una introducción, en la que el entrevistador suele hacer una presentación de la persona que va a entrevistar, diciendo dónde nació, quién es, a qué se dedica, porque es importante, datos sobre su vida, su profesión, y inmediatamente ya enfocamos el tema de la entrevista, es decir, por qué estamos entrevistando a esta persona. Por algo en concreto, por algo general, por su profesión, etc. Y luego ya viene lo que sería el cuerpo de la entrevista, que es la entrevista propia. Es la parte más amplia, donde pues aparecen preguntas y respuestas. Entonces lo importante en esta parte es que el entrevistador no improvise, sino que haya elaborado previamente las preguntas. Eso es el truco, ese es el procedimiento sensato en una entrevista, no improvisar, sino haber elaborado previamente las preguntas, haberse informado sobre la persona sobre la que se va a entrevistar para saber qué ha hecho, por qué es importante, su biografía, porque de eso depende una buena entrevista o no. Y pensando también en las posibles preguntas que puedan interesar más a nuestro entrevistado y que podamos sacarle más jugo, pueden ser más interesantes también para los lectores o los oyentes. Y luego a veces la última parte de la entrevista es el cierre. A veces no aparece y otras veces sí. Cuando aparece es una especie de resumen o un comentario final, una despedida a la entrevista. Entonces no todas las entrevistas tienen cierre. Bien, vamos a ver entonces el ejemplo de la entrevista a Luis Landero. Vamos a señalar las partes que podamos reconocer. Pero antes de nada, tenemos aquí un detalle importante para saber si tuviésemos que hacer una entrevista, qué pasos tenemos que dar. Lo primero es prepararla con antelación, buscando información sobre la persona a la que vamos a entrevistar, para hacer la introducción y sobre todo para saber qué tipo de entrevistas vamos a hacer. Muchas veces es importante si pudiésemos contactar con esa persona para que de alguna forma nos haga una biografía, nos diga qué preguntas son las más interesantes que le podíamos preguntar, porque así la entrevista va a ser mucho más interesante. Luego emplear el registro adecuado. Evidentemente no vamos a utilizar un registro coloquial, sino formal, porque aunque conociésemos a la persona, tenemos que utilizar un registro apropiado, sería el formal. Y luego utilizar fórmulas de cortesía, tratar de usted a la persona, por favor, gracias, ser respetuoso y correcto. Bien, vamos a ver un ejemplo de la entrevista, en este caso a Luis Landero, que la tenemos aquí. Bien, este es el extracto que aparece en el temario.
La primera obligación ética del escritor es ser pesimista y la segunda, derrotar al pesimismo y seguir luchando. Bueno, este sería uno de los titulares o una de las oraciones que están entresacadas de esta entrevista y que destaca el entrevistado. Como aparece aquí al lado de la foto, una especie de introducción, que sería la primera parte de la entrevista. Nos dice dónde ha nacido este escritor, en Alburquerque, qué es lo que ha publicado, por qué es importante, y luego ya empezaría pues lo que es el cuerpo de la entrevista, que empieza aquí. Vemos que utiliza guiones en vez de utilizar el nombre del entrevistador y del entrevistado. Por ejemplo, la primera, hoy Júpiter, es el título de un libro suyo, por eso está en cursiva. Narra las historias paralelas de dos hombres, Dámaso y Tomás. Ahí se ponen 3 puntos suspensivos porque contesta el escritor: sí, yo tenía las dos historias y en algún momento pensé en hacerlas por separado. Tal. Todas las veces que aparecen guiones son preguntas y respuestas. Entonces la entrevista pues tiene toda esta extensión y vamos a ver si habría cierre. Bueno, pues entonces en este caso no habría cierre, puesto que termina con pregunta y respuesta. Es normal que en la entrevista a veces no haya cierre. En este caso no lo hay, pero también puede ser una parte de la entrevista. Continuamos ahora con otro tipo de entrevista, que es la entrevista de trabajo, que quizás nos interese saber detalles sobre ella más que sobre una entrevista normal. Bien, cuando nos interesamos o una empresa se interesa por ofertar un trabajo, lo primero que suele hacer es publicarlo, esa oferta de trabajo, y para llegar a una entrevista de trabajo hemos dado antes varios pasos, como sería el primer paso, entregar un currículum vitae. En siglas sería CV. Eso significa currículum vitae. Ya explicaremos lo que es un recorrido laboral, profesional de nuestra vida, lo que hemos hecho en cuanto a trabajo, aparte de detalles personales. Bien, esa sería la primera parte antes de entrar en una entrevista personal. Luego la empresa se encargaría de ir seleccionando según el currículum a varias personas para llamarlos a una entrevista personal, la entrevista de trabajo. ¿Qué es una entrevista de trabajo? Es un contacto directo de una empresa con nosotros para comprobar si estamos cualificados para el puesto de trabajo que se oferta. Entonces, nosotros en la entrevista de trabajo tenemos que demostrar que tenemos esos conocimientos que hemos dicho, si no estaríamos perdidos. Y la empresa averiguará si estamos cualificados para ese puesto de trabajo. ¿Cuáles son las características generales? Cuando yo vaya a una entrevista de trabajo, tengo que emplear siempre el registro adecuado. ¿Cuál es? El registro formal, porque me enfrento a una situación nueva, a una situación importante donde me estoy jugando quizás un puesto de trabajo o mi futuro. Entonces tengo que ser profesional, tengo que utilizar un registro formal, ser respetuoso y sobre todo intentar convencer al entrevistador de que soy la persona idónea para el puesto de trabajo. Eso no significa mentir, sino decir la verdad, pero intentando sacar el máximo provecho de cada uno de nosotros. Tengo que en todo momento mostrar interés, estar motivado y cualificado para ese puesto de trabajo, si no, ¿para qué voy? Siempre debo decir la verdad en función del currículum que yo haya presentado, porque si descubren que yo he mentido, entonces ya he perdido todas las opciones. Por eso es importante decir la verdad. Tengo o debo saber demostrar que todo lo que digo en el currículum es verdad, por eso puedo llevar todos los títulos que digo que tengo, o demostrar de alguna forma, si me lo preguntan en la entrevista, que todo lo que he dicho en el currículum es verdad. Si yo pongo que sé inglés, pues me pueden hacer la entrevista en inglés perfectamente. Entonces yo puedo decir que sé inglés, pero con un determinado nivel. Entonces debo decir la verdad. Si no sé nada, pues no sé nada, no lo pongo. Es muy importante transmitir una imagen favorable de uno mismo. Es decir, si yo voy nervioso, dudo, no transmito una imagen de seguridad, entonces estoy perdiendo ya puntos. La imagen es importante. No puedo ir a una entrevista de trabajo como yo quiera, dependiendo del tipo de trabajo. Si yo voy a hacer una entrevista de trabajo para un puesto de trabajo de cara al público, pues es muy importante cuidar la imagen. No puedo ir vestido con ropa deportiva, no puedo ir
vestido, por ejemplo, con pantalones cortos, dando una imagen muy desalineada, es decir, tengo que mantener cierto decoro en las normas de vestir y también a la hora de ser educado, cortés. Tengo que demostrar seguridad, tengo que llegar muy puntual. Es importante dar una imagen de puntualidad en una entrevista de trabajo, tener una actitud correcta y sobre todo cuidar la imagen en función del puesto de trabajo, como acabo de comentar. Hay que llevar toda o cualquier documentación que me puedan pedir en función del currículum, y la comunicación no verbal, que es la que yo utilizo sin palabras, los gestos, la mirada, cómo me siento, cómo me dirijo a la persona, el tono de voz, todo eso, la comunicación no verbal juega un papel muy importante en la entrevista. No es lo mismo que yo no mire a los ojos de la persona que me entrevista cuando me hace preguntas directas a mirarle directamente a los ojos. Eso no es amenazar. Tampoco vamos a estar directamente todo el rato mirando a los ojos, pero eso es señal de seguridad. Tampoco me voy a distraer mirando a los lados. Voy a intentar siempre mantener una comunicación directa y enfrente de la persona que me está haciendo la entrevista. Voy a utilizar también las manos, los gestos para apoyarme, no de manera exagerada, sino de manera correcta, de manera proporcionada con la persona que me está entrevistando, para apoyar mi discurso. También no voy a estar sentado de una manera relajada en una silla, o si estoy de pie no voy a estar apoyado en la pared como si estuviese hablando con un amigo. Voy a utilizar siempre una postura correcta, sensata, y no voy a intentar titubear cuando me pregunten, aunque sea la pregunta menos esperada en ese momento. Siempre voy a intentar responder de la mejor manera posible y siempre siendo sincero. Vamos a ver ahora un vídeo sobre consejos, qué hacer, qué no hacer ante una entrevista de trabajo. Vamos a ello. La entrevista de trabajo forma parte de lo que se denomina proceso de selección en una empresa y tiene como finalidad obtener y aportar información, es decir, intercambiar información entre el entrevistado y la persona o grupo de personas que le entrevistan. Los objetivos del entrevistador son conocer al candidato al puesto de trabajo y obtener información que le permita valorar hasta qué punto se ajusta al puesto que la empresa desea cubrir. Para nosotros, los objetivos deben ser que nos conozcan y que a su vez conozcamos la empresa y el puesto, de tal manera que podamos decidir si nos interesa o no, a través de las condiciones de trabajo, horario, salario, posibilidad de promoción y formación. La entrevista es el momento para convencerles de que se es la persona más idónea para el puesto. Marta García. Pasa, por favor. Siéntate. Si te parece, Marta, podemos tutear. Sí, cómo no. Bueno, pues vamos a charlar un ratito para conocernos un poco. Por cierto, ¿conoces alguna cosa de nuestra empresa? Pues no, la verdad es que no conozco nada. No, hombre, no. No digas eso, Marta. Antes de ir a la entrevista has debido informarte un poco de cómo es esa empresa. Y si no has podido conseguir datos, trata de mostrar que conoces las líneas básicas de la empresa o al menos de tu puesto de trabajo. Sí, al menos los aspectos generales que son públicos. Me interesa mucho el mundo del automóvil y sé que esta empresa está en la primera línea de un mercado tan competitivo como es el de la automoción. Entonces sabrás que en esta empresa somos muy exigentes con todo nuestro personal y también queremos que ellos lo sean con nosotros. Poner el listón alto es la clave de nuestro éxito. ¿Estás dispuesta a trabajar en una empresa en estas condiciones? No lo sé. Hasta que no esté trabajando no me voy a hacer este tipo de preguntas. No. Mira, Marta, quiere ver tu predisposición y tu capacidad de reacción ante una pregunta como esa. Si dices lo que hemos oído, le vas a decepcionar y solo estás empezando la entrevista. Mejora tu respuesta.
Sí, es un método de trabajo que no me asusta. Es decir, me gusta que me exijan porque así yo podré exigir en mi trabajo. De acuerdo, Marta. Ahora me vas a contar qué sabes hacer. Bueno, ya os envié mi currículum y allí tenéis todos los datos con respecto a mi candidatura en esta empresa. Marta, para decir eso no has ido a la entrevista. Sí que es verdad que cuando te preguntan qué sabes hacer o algo parecido, lo que desean es que les cuentes tu currículum vitae. Pero decirles que ya se lo has enviado no es correcto. ¿O realmente crees que han olvidado que lo enviaste? Lo que quiere después de que lo ha leído varias veces y en principio le gusta, ya que te ha convocado a la entrevista, es oírtelo a ti, que lo cuentes con palabras. Venga, cambia tu respuesta. Sí, verás. Mira, yo soy técnico de mantenimiento y mi formación en este área la realicé en el Instituto Politécnico San Isidro, que como sabrás tiene un gran prestigio en el área de mantenimiento y mecánica. Posteriormente inicié mi carrera profesional en el ámbito familiar, ya que mi padre regenta un taller de automóviles. Allí pude consolidar mis conocimientos teóricos y los llevé a la práctica. Y también aprendí cosas fundamentales sobre el mundo de la mecánica. Paralelamente al trabajo, realicé diferentes cursos de carácter privado en el Centro Tecnológico de la Junta de Castilla y León. La bolsa de trabajo del Centro Tecnológico me dio la posibilidad de trabajar en I+D Tecnología, como jefa de mantenimiento. Allí pude desarrollar y profundizar en aspectos muy importantes de este área, gracias al espíritu renovador de esta empresa. En ella he finalizado mi contrato de trabajo y en estos momentos la empresa ha tenido que realizar una serie de recortes en la plantilla, recortes económicos, por lo que a su pesar, según me han señalado, no me han podido renovar ya que está la plantilla fija al completo. Pero si lo desea le puedo facilitar referencias. Y ahora ha surgido la oportunidad de trabajar en una empresa como la suya y creo que mi currículum se adapta bien a sus condiciones. Sí, aquí tengo tu currículum vitae y se ajusta a todo lo que me has comentado. Bueno, Marta, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? No, simplemente esperar la respuesta que me deis. Marta, no lo estropees. Tú también tienes que demostrar que quieres conocer cosas de ellos. Así que pregúntales algo. Demuestra que también quieres saber. Inténtalo. Sí, me gustaría conocer algún detalle del trabajo, como por ejemplo si implica trabajo en equipo o si hay posibilidades de promoción. Ya sabes que el puesto que ofertamos es el de jefe de mantenimiento. Y como te he comentado antes, en esta empresa nos ponemos el listón muy alto. Esto exige que el equipo humano esté muy unido y en el área de mantenimiento esto es imprescindible. Por ello, el trabajo en equipo es el pan nuestro de cada día. Respecto a las posibilidades de promoción, decirte que tenemos un plan de carrera para cada trabajador y si se cumplen las tareas asignadas, en el medio plazo está asegurada en la mayoría de los casos la promoción interna. Si te parece asuntos más concretos como horarios, tareas, sueldos, etc., te los contaré más adelante si vemos que puedes encajar en nuestro organigrama. Por otra parte, nos gustaría ver cómo respondes ante una situación simulada de trabajo. ¿Estás dispuesta a hacer una práctica para que veamos cómo trabajas? Me imagino que mi contrato tendrá un periodo de prueba y allí podréis ver cómo trabajo. ¿Qué pasa, Marta? ¿Tienes miedo a la práctica? Piensa que ellos la quieren. ¿No será mejor que veas en qué consiste y luego decidas? Sí, aunque me gustaría saber en qué consiste la prueba. Quiero decir, considero que una práctica indefinida puede no ser demostrativa de las habilidades profesionales. Lógico, Marta, no te preocupes, no queremos abusar de la confianza de nadie, sino ver cómo reaccionas ante un hecho concreto de una acción de mantenimiento. Por ejemplo, un colapso en varias máquinas de producción, para que podamos apreciar tu método de trabajo. Sabemos que te pedimos un esfuerzo, pero es realmente necesario dada la importancia del puesto. Bien, siendo como me indicas, no tengo ningún problema en realizar la práctica cuando me lo señales. De acuerdo, Marta. Pues vamos a dejar la entrevista en este punto y te llamaremos por teléfono para indicarte el día que tienes que hacer la práctica. De acuerdo, pues muchas gracias. Bueno, Marta, ¿qué tal la entrevista? Bueno, he estado muy nerviosa, pero ya he terminado. Marta, no digas eso. No te relajes porque creas que ya no estás en la entrevista. Ya lo harás en casa. Bueno, Marta, ¿qué tal ha ido la entrevista? Bien, muy bien. Ha sido muy amable. Gracias.
Me alegro. Bueno, que tengas un buen día y lo que te he dicho, te llamaremos para la práctica. De acuerdo. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, acabamos de terminar este vídeo informativo sobre la entrevista y con esto terminamos esta grabación. Recuerden, sigan el foro, hagan actividades, pregunten, ánimo y a la tarea.